Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Amén. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Voy a leer esta palabra en cachiquel. En cachiquel lo quiero leer en esta hora. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Timoteo, por favor pongan atención, ¿sí? Timoteo, Piyinkin Nuyon Pavanima Chingatensetayan. Pero ni si magere bugre chava. Chinkeri si mashki bekakayanta. Abetamamria chique chicas lendikatzimna kwaj. Chiquivech de las cuales Dios. Porque jareje ri rutinamitrik aslik Dios. Y jareje ri etemeyon ri chin ri ketzich. Quien acher juru shejai, ni temen richin rijai. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito. Estamos viniendo en estos días que se conmemoran 502 años de la Reforma Protestante. Queremos ir hablando un poquito más de eso. Hacemos un paréntesis de nuestro tema general. Conociendo a Jesús. Ahora estamos hablando las razones de nuestra fe, un enfoque acerca de lo que pasó hace 502 años atrás, el movimiento que se llamó Reforma Protestante. En el versículo que acabamos de leer, hermanos, Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le insta, le exhorta la manera correcta de cómo debe de andar, ¿sí? Esa es una clara cosa que Pablo dice acá, pero lo interesante que quiero dejarles en el corazón es que después de decirles cómo debe de conducirte, empieza Pablo a definir una de las razones de ser de la iglesia. Amén. Una de las razones de ser de la iglesia. Oigan esto, pues. Lo que dice aquí la palabra de Dios. En español dice: si me retrasara, quiero que sepas, dice, cómo debes de comportarte en la casa de Dios. Pero aquí casa de Dios no está hablando del templo, sino de cómo debe de conducirse en su vida delante de la iglesia, que es la casa de Dios, o sea, delante de los otros cristianos. Dice que es la iglesia del Dios vivo, pero acá está. La iglesia del Dios vivo, dice, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Columna y baluarte. ¿Entienden esa palabra baluarte? ¿Qué les viene a la mente cuando decimos baluarte? No es evaluarte, es baluarte. Con B de alta. Léelo, bebé. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. Siguiente, más adelante. Que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. O sea, un baluarte es algo para defender. ¿Qué dice tu versión, Benjamín? Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto, por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es familia de Dios, del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso?
La palabra baluarte casi no la entendemos, pero las diferentes versiones ya como que nos empiezan un poquito a liberar el pensamiento. Pero el cachiquel, no sé si ustedes se dieron cuenta y oyeron o pusieron atención a lo que dice el cachiquel. Oigan lo que dice el cachiquel. Porque jareje rirutinamik rikaslik Dios y jareje ri etemeyon richin riketzich quien acher jurushejaj rinditemen richin rijaj. Para que una casa, oigamos esto, para que una casa quede sólida y que no se mueva, ¿qué necesita? Unas buenas zapatas, ¿no? Unas buenas, aparte de la columna, necesita unas partes abajo, depende de la casa, si quiere hacer primero o segundo nivel, usted le va a poner zapatas grandes, le dicen eso, donde quedan cimentada la casa, hasta allá abajo. Eso no lo vas a ver en tu casa, pero está metido en la tierra y es la que sostiene la casa. O sea, esa zapata, podríamos decir, es un baluarte. Es un baluarte. Algo que sostiene. Y una columna, por supuesto. Ya saben para qué es una columna. ¿Para qué se pone una columna así en las casas? ¿Para qué? Para que no se derrumben los bloques. Si solo apilamos bloques así uno sobre otro, pero no ponemos las armaduras de hierro y no se funden las columnas, se cae. Solo los bloques no van a hacer un buen trabajo ahí. Puede ser que vayan a tardar 1 mes, 2 meses, pero viene un temblorcito y rápido se van. ¿Por qué? Porque no tiene columnas. Y así compara el apóstol Pablo a la iglesia. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, en otras palabras, hermano, en otras palabras, somos nosotros, oigan esto, somos nosotros los que debemos de pregonar, de predicar, de defender la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ese trabajo se lo dejó Dios a la iglesia. Dios dejó su palabra. Amén. Dejó su Biblia. Tenemos los 66 libros que son la verdad de Dios. Amén. Son la verdad. Pero nuestra función, una de las funciones de nosotros es que nosotros debemos de defender la verdad. Amén. Defender la verdad ¿de qué? De otras doctrinas, de otras enseñanzas, de tradiciones, de costumbres, de cosas que se inventan la gente y le quieran agregar a la palabra de Dios. Cuando la iglesia negocia la palabra de Dios, deja de ser la columna y el sostén de la verdad. A tocri iglesia, hermanas y hermanos, ma nubesta parubeyar o manuquasta parubeyar, acher nubigri rutzigri Dios, ma iglesia chita. Puede ser una institución milenaria, ¿sí? Nos podemos jactar y decirnos, nosotros somos la verdadera iglesia. Podemos decir eso, llenando nuestra boca de eso. Pero si nosotros no defendemos la verdad, y si no andamos conforme a esta verdad, y si no proclamamos conforme las verdades que están acá en la Biblia, hermano, podemos ser cualquier cosa, pero menos
la iglesia de Dios. Jamás vamos a ser la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. O sea, en otras palabras más sencillas, Jaroj liyonkan pakaka chi nikakut liketzich kiwachliminech. Pero mahata liketzich nika ikaroj que hari ketzich nak. Hari ketzich lindupich lilutzich li Dios. Hari liutz nikakut. Y a tok nikapegri, a tok nikaen defender, porque aquí viene acá y no que junch gleich cosa para huir lo colegio evangelio, o ni que ya juma chiquea jun cosa para huir evangelio, o ni que haya jun cosa ni que evangelio. Entonces, a tok queri ni manatech, divinacli ma iglesia está chile ajaf. Puede ser que eres en que iglesia, pero ma eru iglesia teriajá. ¿Por qué? Porque el simple hecho, hermano, de que no sostienen la verdad, no son baluartes de la verdad. Entonces, la iglesia que olvida su función de baluarte de la verdad no es iglesia. Dios. Nosotros estamos aquí, hermano, porque hace 502 años, por eso hoy quiero hablar sobre la sola escritura. La iglesia había dejado de ser la columna y el baluarte de la verdad. La verdad de Dios no se predicaba. No. Hace 502 años, hermano, atrás, cuando estalló la reforma protestante, no había iglesia de Dios que proclamara la verdad, ni mucho menos que fuera una columna y sostén de esa verdad. Pero vinieron hombres utilizados por Dios que volvieron a retomar la verdad y se fundamentaron una vez más en esa verdad y se volvieron baluarte y columna de la verdad otra vez. Y hoy la iglesia protestante, como se nos dice, es una columna y baluarte de la verdad. Por lo menos debería de ser eso. Porque lamentablemente en las iglesias también denominadas protestantes, ni siquiera muchas iglesias ni siquiera conocen la verdad. Muchas iglesias no conocen la verdad. Triste, pero cierto. Hemos dejado de cumplir la función. Pero quiero decirles, hermano, nosotros tenemos unos grandes logros, podemos reunirnos aquí en esta casa que Dios nos permite estar, porque somos un producto de la reforma protestante. ¿Ya? Hace 502 años no habían congregaciones así como estamos ahorita. Ay Dios, si alguien se levantaba en contra de la religión oficial, peligraba con la vida. Quiero decirles, en los años 1000, hasta hubieron papas que promovieron la extinción de pueblos enteros, solo porque ellos habían abrazado para empezar a leer la Biblia. Quisieron, no, tradujeron su versión en la Biblia a su idioma. Y eso, hubo un papa dijo, hagamos una cruzada y los vamos a exterminar en el nombre de Dios. O sea, ahora que nosotros tenemos el privilegio de estar en esta casa, escuchando la palabra, leyendo la palabra con libertad, hermano, eso es un gran logro.
Porque hace 502 años, si nosotros nos reuníamos así, de verdad nosotros peligramos, hasta tal vez nos podrían matar. Pero gracias a hay países como Corea del Norte, donde los cristianos están siendo ejecutados, literalmente les digo, solo por denominarse cristiano, son muertos por el régimen que tienen en su gobierno. Ellos ni siquiera son católicos, ellos tienen otra religión. Pero esos países no toleran el cristianismo, ni mucho menos que se predique en las calles. Y les vuelan la cabeza a los que profesan ser cristianos. Y si usted va a algún país musulmán, a los países árabes, de la misma manera, allá están siendo ejecutados los cristianos, en Siria, en Egipto, en Libia, en todos esos lugares están siendo ejecutados. No sé si la vez pasada vimos un video de esos. Se me ocurrió ponérselo a mi familia porque es un video muy crudo, donde estaban los de ISIS ahí con los machetes en la mano. Solo les decían, les preguntaban si renunciaban a Jesucristo. Si renunciaban a Jesucristo, les decían, les perdonaban la vida. Pero los que no iban a renunciar a Jesucristo, los mataban. Y ahí estaban apilados todos así, en fila ahí. Ahí estaban en fila cuando les hacían la pregunta. Y en una de esos, en el video se miraba que uno dijo, no voy a renunciar a mi fe. Y miramos cuando vino el machete, ¡pah!, le vuelan la cabeza. ¿Y saben quién lo vio? Chelsea lo vio. Y empezó a llorar. Empezó a llorar Chelsea, no sé si se acuerdan de eso. Empezó a llorar. Y le pregunté, ¿por qué estás llorando? Porque yo soy cristiana, dice Chelsea. O sea que en su mente rápido vino que si viniera ese tiempo acá, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a firmar? ¿Vamos a hacer baluartes o columnas de la verdad? ¿O no vamos a rajar? ¿Ah? ¿Cómo vamos a ver? En el Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia primitiva, cuando empezaron las persecuciones, no vaya a creer usted, hermano, que todos los de la iglesia primitiva que morían en el circo romano y todo eso, toda la iglesia era así. No, había miles que desertaron del cristianismo también. Eso no lo cuenta la Biblia. Pero a través de la historia, de la iglesia, miramos que a la hora que ellos iban a pagar con su vida por defender esa verdad, ellos mejor dijeron, mejor ya no. ¿Y saben cómo se los llamaron? Desertores. Pero poco después ellos querían volver a ser cristianos y había ese problema con ellos. ¿Será que los tomamos en cuenta o ya no los tomamos en cuenta? Porque ellos ya perdieron su oportunidad de demostrar que son columna y baluarte de la verdad. ¿Qué? ¿No hemos llegado a ese tiempo, hermano? ¿Qué pasaría si llegara ese tiempo acá? ¿Será que todos los que estamos acá vamos a ponernos firmes ahí y decir, somos cristianos? O ahí sí nos vamos a hacer para atrás y nos volvemos a la religiosidad. Porque en Roma eso pasó. Roma pasó eso. O te vuelves a la religión de los dioses de Roma, o te mueres por estar proclamando a Jesucristo. La verdad que nosotros predicamos es a Jesucristo. Pero, poquito de historia. Entonces, hermanos,
El legado de la reforma, hermano, nosotros muchas veces no lo entendemos, pues. No entendemos qué sufrieron estos hombres. Hoy nosotros tenemos una Biblia, hasta en Cachiquel tenemos la Biblia en nuestro pueblo. Pero ustedes creen, hermanos, que para que llegara una Biblia a nuestras manos fue fácil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue fácil para que la Biblia llegara a nuestras manos? No. Fíjense que hubieron hombres, hermano, hombres que dieron su vida para que nosotros hoy podamos disfrutar de una versión de la Biblia en nuestro propio idioma. Hace 500 años, hermano, no había Biblias. Estaba prohibido hacer una traducción de la Biblia. Estaba prohibido eso. ¿Cómo la iglesia puede ser columna y baluarte de la verdad si la iglesia misma ignoraba la palabra de Dios? No había. Hasta que se levantaron estos hombres, que obviamente Dios los levantó. Dios los levantó y ellos empezaron a promover la Biblia como la fuente de autoridad máxima. Fíjense que el movimiento de la reforma fue un avivamiento total, hermano. Después de Pentecostés, el movimiento de la reforma fue uno de los movimientos más grandes en la historia de la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros gozamos de esa reforma. Tal vez nosotros nos hemos dado cuenta que aquí en Xenacoj hay dos grandes divisiones del cristianismo, ¿va? El cristianismo religioso y un cristianismo un poquito más puro, podríamos hablarlo de esa manera, en las iglesias protestantes, pues. Pero nosotros no entendemos por qué hay esa división. Pues esa división se dio hace 500 años. Pero hoy quiero hablarles de la primera, del primer punto, como ya les dije la semana pasada, de los que nos diferencian con otras religiones. Quiero decirles que esto que vamos a ver hoy tiene que ver, hermano, con la promulgación que Martín Lutero dejó. Él no dejó los 5 puntos teológicos que vamos a hablar, pero él empezó. Él dijo, él por lo menos puso 2 puntos teológicos. Los puntos teológicos que Martín Lutero dejó, pues, sola escritura y sola fe. Él promulgó eso. La sola escritura tiene que ver, hermano, es que para que Martín Lutero hubiera dicho eso, él compareció aún ante el Imperio Romano, que en ese tiempo era una mezcla de religión y todavía de reyes y todo. Eran los alemanes que eran los del Imperio Romano en esa época. Y él se enfrentó ante esos reyes. Y cuando ya lo iban a matar, porque él le dijeron, o te retractás o te morís. Denme 24 horas más, dijo Martín Lutero. Y él no se retractó. Y él dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. En otras palabras, dijo, ¿cómo yo voy a empezar a hacer caso otra vez a las cosas que he dejado por un lado, y ahora que veo que la palabra de Dios dice cosas totalmente diferentes, cómo voy a creer otra vez en esas cosas falsas? No puedo. Yo tengo que estar con lo que dice la palabra. Y con eso Martín Lutero empezó lo que nosotros entendemos como la escritura es la palabra de Dios.
es la norma que determina nuestra fe, nuestra vida, nuestra conducta. Sobre todas las cosas que nosotros podamos tener, la Biblia, hermano, la jerarquía que nosotros podamos tener en la iglesia, la Biblia está sobre cualquier jerarquía. No como en la iglesia oficial en ese tiempo. La iglesia oficial, hermano, decían que ellos eran los que mandaban. Por eso es que ellos a puro tubo, oigan esto, a puro tubo quieren poner la sucesión apostólica desde Pedro hasta el último papa de Roma. Porque dicen, como es sucesión apostólica, la palabra de ese papa que está en la actualidad sigue vigente y es más todavía poderosa que la palabra de Dios. Y en ningún pasaje de la Biblia dice eso. Jamás la palabra de Dios dice que la sucesión apostólica se diera. Ahora vivimos en un mundo donde toda la gente quiere ser apóstol, pero no tiene nada que ver con la doctrina católica romana, que dice que la sucesión apostólica se siguió dando y se siguió dando y se siguió dando, y por eso es más importante lo que dice el Papa que lo que la palabra de Dios dice. No. Por eso nosotros decimos sola Escritura, sola la Biblia. No hay más fuente de revelación. Con la Biblia, con los 66 libros de la Biblia, quedó cerrado el canon del Nuevo Testamento. O sea, canon quiere decir los libros que componen toda la Biblia. 66 libros, 49 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Ya? No hay más. ¿Qué pasó? Hace 502 años venía la tradición, valía más lo que decía el Papa que lo que decía la palabra de Dios. ¿Y sabe qué decía el Papa en ese tiempo? Decía, mire, no importa que seas un borracho, no importa que seas una prostituta, no importa que seas un ladrón, un asesino, no importa. Mira, aquí tengo un papel, tu certificado. Solo comprarlo, ponerle tu nombre, y con ese certificado te vas a ir al cielo. Porque así lo dijo tal Papa. Y no es así, plaza. Pero, ¿cómo es posible? Le pasaba por la mente a Martín Lutero eso. ¿Cómo es posible? O sea, lo que estaba pasando ahí era un negocio redondo, pues. Estaban haciendo plata a costa del pueblo, a costa de la ignorancia del pueblo. Estaban haciendo dinero para recaudar fondos para hacer la gran catedral que tienen allá en Roma, Italia, la que se llama y se conoce como la Basílica de San Pedro. En ese tiempo fue cuando Martín Lutero, él dijo, no es así. ¿Cuántas personas por ignorar, por haberse alejado de la palabra de Dios, oyen a Francisco y dice Francisco, si tienes odio en tu corazón, mejor no vayas a la iglesia? La Biblia no dice eso. Pero como ponen tanto valor a la tradición oral, a lo que dice el Papa, a las bulas papales, y han invalidado la palabra de Dios. Es tan fácil invalidar la palabra de Dios cuando se pone una costumbre. Es tan fácil violentar la palabra de Dios cuando se pone una costumbre o cuando se pone algo que no va acorde a la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo de esto. La iglesia, como dijimos en un principio, es columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué pasaría si nosotros venimos y decimos, ahorita vamos a empezar a bautizar niños como Jesús? Lo vamos a bautizar y lo vamos a ir a meter al río y que ahí lo vamos a bautizar ya.
Jesucito, ya es consciente como para decir, ¿ya recibió a Cristo? No, no es consciente. La palabra de Dios nunca estableció eso. Bautismo de infantes, jamás van a encontrar un versículo en la Biblia que digan que Jesús bautizó a un niño recién nacido. ¿No? ¿De dónde vino esa costumbre? Vino mucho tiempo después. Se volvió un sacramento que si no se cumple, no te vas al cielo. Pero ¿eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces, cuando nosotros pongamos una cosa así en la iglesia, dejamos de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos violentando lo que debemos de defender. Nosotros no podemos ponerle nada ni quitarle nada a la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, debemos de aprovecharla, mis hermanos. La palabra de Dios está para instruirnos, para corregirnos. Es la luz que necesitamos nosotros para nuestro diario vivir. Pero no nos va a servir de nada si nosotros le ponemos. Vamos a hacer nuestro culto, hermanos, y vamos a poner imágenes aquí. Y Camí, Chareri San Armando, Chareri Hanekar Octubre, a favor, Camí. ¿Qué pasa? Ahí. Cuando hacemos eso, estamos invalidando la palabra de Dios. Porque solo un mediador está establecido. Hay un solo mediador, y eso es Jesucristo el hombre. Ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni el arcángel Gabriel, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Agustín de Hipona, ni San Juan Hircano, ni todos esos, ni San Moisés, ni San Abraham pueden interceder por nosotros. No. Solamente Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y el día que yo le digo, también tu antepasado, hermano, tu abuelito, va a interceder por vos, no tengas pena. Yo estoy saliéndome de la verdad y estoy estableciendo una religión, pero dejo de ser iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hariri iglesia, ni minek, ni evangelio, kikin, hariri ni quien defender, ni evangelio. Esa es una diferencia, pues. Mucha gente dice, somos iguales. No somos iguales. Jamás va a ser igual. El Dios de ellos no es el mismo Dios de nosotros. Entendamos. Aunque se llame Jesucristo también, el muñeco que ellos tienen allá afuera, no es el Dios de nosotros. No es. Que para eso hay un montón de Cristos. Pero el Cristo que nosotros tenemos vive y permanece para siempre. Y no va a aceptar que le rindan un tributo a través de una imagen. Y eso es algo que va a ser así siempre. Nunca. Muy bien. Uno de los logros más importantes de la reforma, hermano, fue el restablecimiento de la palabra de Dios. Como les digo, hace 502 años, ¿cómo podía defenderse la verdad si la verdad ni siquiera se leía, no se podía defender lo que se ignoraba, pues? Pero Martín Lutero, una de las cosas que él empezó a hacer, como él era un monje católico, un sacerdote católico, él empezó a leer la Biblia. Él era muy letrado, lo leyó en griego, y empezó a ver Martín Lutero como frases como lo que dice Gálatas, Romanos, y él empezó a darse cuenta que la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Empezó a leer las epístolas de Pablo y en ellas encontraba que la salvación es a través de Jesús. La iglesia no salva. Oigan esto, oigamos esto pues. La iglesia no salva. La iglesia promueve, es
es un defensor de la verdad, pero la verdad que promueve la iglesia es a Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros predicamos, hermano, y la iglesia no salva en sí. Pero si nosotros predicamos a Jesucristo y a este como nuestro Salvador, como nuestro Señor, somos un canal para que la gente alcance la salvación, sí. Pero muchos dicen, si no sos de esta religión, no sos salvo. ¿Cómo no? ¿Quién les ha dicho que ellos son? Si ni siquiera son, si ni siquiera tienen la verdad, son ignorantes de la verdad, pero todavía se jactan, somos la milenaria, dicen. Con nosotros empezó todo. ¿Cómo no, Cho? Deberíamos de escudriñar más la palabra y ser baluartes de esa verdad. Pero hace 502 años, Martín Lutero empezó y él dijo, clavó un 31, a 3 días estamos de la conmemoración de esos del 31 de octubre del 1517, 502 años, en una catedral en Alemania. Wittenberg, él era, no podríamos decir pastor, pero era un sacerdote, una parroquia ahí, contra el Papa, 95 tesis. Y de esas 45 le dijeron, retractate de 41. Y él dijo, no puedo. Porque la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios en el ámbito cristiano evangélico es la que tiene que prevalecer. Aquí no es la palabra de Héctor, no es la palabra del apóstol, no es la palabra del pastor, no es la palabra del profeta la que prevalece. Lo que prevalece es la palabra de Dios. Amén. Eso pongamos en nuestra mente siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando la Biblia se dejó de leer? ¿Qué pasó? Piensan ustedes. ¿O qué pasaría si viniera una ley y nos dijera ya no más Biblia? Todos se quedan sin Biblia. Eso ya está pasando en Estados Unidos, hermano. En Estados Unidos está prohibido que los jóvenes lean la Biblia en las escuelas. Ya no pueden entrar las Biblias en las escuelas. Ya no pueden. Y en algunos ciertos lugares no se puede predicar a Jesucristo. O sea, que están llegando las prohibiciones. Pero ¿qué va a pasar cuando la gente otra vez se quede sin la palabra de Dios? Va a entrar en otro periodo de oscuridad. La iglesia pasó un periodo como de 1000 años de oscuridad, porque se dejó la palabra de Dios. La iglesia cayó en manos de gente corrupta, gente inmoral, que solo promovía tal vez el dinero, sus intereses, y no les valía nada el valor de decir, bueno, aquí está Dios. Pero ahora, y ese es el tiempo también que estamos viviendo, lamentablemente, en este tiempo también, hermano, la palabra de Dios en el ámbito cristiano evangélico se ha relegado. Hay gente que le pone y le hace más caso al pastor, aunque la Biblia diga otra cosa. Aunque la Biblia contradiga lo que el apóstol diga, no, pero es el apóstol, es el que tiene la máxima revelación, entre comillas. Es la máxima revelación. Tienes que ir a besarle la mano al apóstol para que te dé la unción de la bendición y te salves. Y eso pasa en el ámbito cristiano evangélico hoy en día. ¿Dónde se dejó la palabra? Nosotros
podemos hablar de la religión oficial, pero la iglesia cristiana ahora está sufriendo porque están relegando la palabra de Dios a un segundo plano. La gente ya no lee la Biblia. Ya no leemos la palabra. Pero es importante que retomemos la sola escritura. Si tenemos una Biblia, aprovechemos, porque la palabra de Dios es la lámpara que puede alumbrar nuestro camino, hermano. Como dice Salmo 119:5. Dice Pablo en primera de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios y es útil para refutar el error, para corregir, para instruir en la justicia, dice. O sea, ¿es importante o no es importante la Biblia entonces? Lo voy a leer 1 Timoteo 3:16 en cachique. Y no bancan chupani lutzigri Dios, hari Dios kusanki chingri erusamagela, chinch y utz di kusei chin tijonik. Oiga eso, la palabra de Dios es buena para la enseñanza. Utchukan di kusei chin di chochmirisesh di kaslen. O sea, es útil para corregirnos en la vida. Utchuka chindi kusech chindi kalajirisech charejo minech chitujala lukaslen tujala uno. Y utchuka chindi kusech chindi bis charejo minech achke modo nukwajun chokmilech kaslen. Dice, es útil para, si estamos en un error, ¿qué nos corrige? Hace 500 años, ¿cómo podían salir del error las pobres personas? La gente solo decía, la indulgencia viene de parte del Papa. Está bien, pues. Está bien. Ahora tenemos que pagar tanto por nuestra salvación, dice. Está bien, pues. Y se quedaban con su papelito en la mano. Pero eso no lo decía la palabra. En cambio, la palabra de Dios, cuando está, dice que es una luz, nos instruye y todo, nos hace sabios para tomar decisiones correctas en la vida, hermano. Benjamincito necesita leer la palabra de Dios para ser un hombre de bien. Eli, Aura Marina, todos necesitamos leer la palabra de Dios para corregirnos en la vida. Ese es uno de los legados más preciosos que nos dejó la Reforma Protestante. Y si hoy, hermano, nosotros tenemos una Biblia en español, hermano, tenemos el privilegio de leerla también. Vamos a ver, les voy a preguntar a ver si hay alguien, no sé. Les apuesto que tal vez ni siquiera los pastores saben la historia de la Reina Valera. Ustedes saben que existe una Biblia llamada Reina Valera 60. Ahí lo tiene, ahí está. Aquí está. Pero díganme ustedes, ¿quién fue Reina Valera? ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Vamos a ver. Pregúntenle a algún pastor aquí en Xanacó. Vamos a ver si saben eso. Cuando no entendemos la historia, nosotros, ¿qué Biblia protestante? ¿Por qué se le llama Reina Valera? La versión Reina Valera, hermano, se tradujo en la época de la Reforma. El 28 de septiembre de 1569, unos 50 años después, 43, 44 años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, 50 años después, se estaban traduciendo la palabra de Dios a los diferentes idiomas. Y entre esos idiomas, nosotros fuimos bendecidos también, porque hubo un monje llamado Casiodoro de Reina que empezó
y tradujo. La primera, no es la primera Biblia, no estoy mal ahí, pero fue la primera Biblia protestante. Ya no en el concepto católico romano, porque habían algunos que habían escrito así, escondidas y todo, pero Casiodoro de Reina, hermano, lo hizo ya con el pensamiento reformador. Y fue el 28 de septiembre de 1569 que se publicó la primera versión de la Biblia Reina Valera, la versión de Casiodoro de Reina. ¿Y saben cómo se conoció esa Biblia? Se le conoció como la Biblia del oso. Porque ustedes han visto las Biblias de la religiosidad. ¿Cómo están las Biblias de la religiosidad? ¿Cómo vienen? ¿Han visto? Viene una cruzona aquí, o viene un rosario, o viene la imagen del Papa, o qué sé yo, una idea religiosa. Pero la Biblia del oso, como se le denominó a la primera traducción de Casiodoro de Reina, no llevaba ninguno de esas cuestiones, porque en ese tiempo la cruz, hasta el día de hoy, era idolatrizada. Idolatraban la cruz, y Casiodoro de Reina, ¿sí ves? Casiodoro de Reina dijo esto: no más. Entonces, en lugar de ponerle una cruz, le pone un oso en un árbol comiendo miel. Y esa se llamó la Biblia del oso. O sea, ¿por qué nosotros no utilizamos crucifijos? No utilizamos escapularios. ¿Por qué no utilizamos rosarios? Qué sé yo, tantas cosas que se promulgaron en la religión. Porque la Biblia no lo estableció. ¿Por qué nosotros no utilizamos esas cosas? Porque la Biblia no lo dice. Y entonces ellos tuvieron cuidado también y no lo pusieron más. Por eso, hasta el día de hoy, hermano, tal vez ahorita sí ya hay Biblias con las cruces, Biblias cristianas que ya tienen cruz. Mira este que tengo yo. Es una llamita la que tiene acá, ¿no? Pero esto no es una figura como para que nosotros la idolatremos, ¿no? No se idolatra. ¿Ya? No. En 1602 vino otro monje y hizo una revisión a la Biblia de Casiodoro. Y este monje se llamaba Cipriano de Valera, en 1602. Y yo tengo una versión 1602 todavía en la casa y me gusta leerla. Ahí está en la casa. 1602, ahí está. Pero la 1602 tampoco, cuando se terminó de imprimir, tampoco Cipriano de Valera le puso una cruz, o le puso una virgen, o le puso una imagen de un papa. No le puso nada. ¿Saben qué le puso? Le puso un cantarito brotando el agua. Un cántaro. Y se llamó la Biblia del cántaro, la versión 602. Y de ahí vienen todas las traducciones. Tenemos una traducción 1909, que también la tengo. Tenemos la Reina Valera 1960. Tenemos la Reina Valera 2000. Tenemos la Reina Valera 2015. La Reina Valera contemporánea, que son revisiones, de revisiones. Y hasta el día de hoy, pues, no le han incluido nada de... Esa es una de las grandes diferencias de nuestras Biblias con las Biblias católicas. Pero no estoy diciendo que las Biblias católicas sean malas, ¿no? Simplemente nosotros, cuando yo tengo varias Biblias católicas, tengo una Jerusalén, tengo varias Biblias de esas, yo no, porque tenga una cruz ahí me vaya a causar algo a mí eso, ¿no? Al contrario, me gusta leer las versiones de los católicos. ¿Por qué? Porque también habla más claro y contundente la palabra, pues, ¿sí? Y me gusta, me encanta leerlas. Tiene unos libros de más, pero eso no es problema. Yo no los desecho también porque tiene mucha historia.
Por ejemplo, Macabeos tiene mucha historia, aunque no es inspirado por Dios. Bueno, pero eso es otro, podemos hablar de eso otro día. Bueno, cuando la Biblia, hermano, apareció en las congregaciones protestantes, cuando la Biblia empezó a editarse en los diferentes idiomas, vino una vez más, hermano, el establecimiento de las doctrinas que fundamentan la verdad. La iglesia volvió a ser columna y fundamento de la verdad. Poco a poco se empezaron a dejar las tradiciones, se empezaron a sacar las tradiciones. ¿Ya? No fue de la noche a la mañana, por eso es que mucha gente dice que Lutero fue protestante, así como nosotros somos protestantes. No. En la capital hay muchas iglesias luteranas, hay una en la zona 8. Y esa iglesia de la zona 8, hermano, si usted entra a esa iglesia, no se va a dar cuenta que es una iglesia protestante, porque es la mismísima fachada de las iglesias tradicionales. Junam, está la estructura, tiene su campana, adelante está la gran cruz, eso, porque ellos sí ya no tienen imágenes, pero está la gran cruz ahí y todo, y tienen las grandes bancas y todo. Y cuando yo pasé por primera vez ahí, dije, bueno, ¿y esta iglesia católica qué será? ¿Qué si empecé a hablar de esa iglesia luterana, primera iglesia luterana de Guatemala? ¿Son luteranos? Me quedé así. Y todavía cantan eso como ustedes han oído alguna vez fueron a misa, alguna vez, sí. Pero cuando yo crecí con mi papá en una iglesia católica, pues, y siempre el piano así como que hasta da miedo ahí, como que entraba el monje loco ahí, esa música, esos son cantos gregorianos. Vale. Ahí así estaba esa iglesia, pues. Bueno, pero es reformador, es una iglesia de la reforma. Pero, ¿qué quiero decir? Entonces, ellos no se dedicaron mucho. Hay iglesias protestantes que todavía bautizan infantes, niños. Costó que se retomara la verdad otra vez. Pasó 1000 años. Y cuando se retomó, poco a poco se fue retomando. Y hasta el día de hoy, hermano, se siguen retomando cosas de la palabra de Dios, que están establecidas y que no se están haciendo. En la Reforma, una de las cosas que cambió fue esto. ¿Por qué nosotros somos diferentes a la liturgia de los católicos? ¿Alguien fue católico acá? Así sin miedo. Sin miedo. Verdad, nunca fui católico. Bueno. ¿Qué es lo que se hace en la liturgia? Pues, cuando uno va a lo que se conoce como la misa. La misa es, literalmente es volver a matar a Cristo, eso es lo que significa. ¿Qué es lo que se hace? Hay cantos así como cantamos nosotros. Ahorita, sí, ya se está viendo eso, y hay un canto. Ahorita, ya más o menos, da unos 2 pasajes de los evangelios. Pero no hay una predicación como la de nosotros hacemos, que nos tomamos 1 hora y cuarto de estar predicando la palabra de Dios. No hay. Ni mucho menos hay interpretación de la palabra de Dios, porque no tienen eso ellos. No hay. Pero en la Reforma, uno de los que tomó en serio
la predicación expositiva fue otro reformador llamado Juan Calvino. Juan Calvino, un francés que también se opuso a la iglesia tradicional y dijo, él empezó a estudiar la Biblia y ¿sabe qué? Calvino empezó a predicar la Biblia versículo por versículo, explicándole a la gente cómo o qué significa cada uno de los versículos. ¿Y saben qué pasó por hacer eso? Lo sacaron, lo exiliaron de Ginebra. No tenés que hacer eso, le dijeron. ¿Cómo le estás enseñando a la gente la Biblia? La Biblia no es para que la gente lo entienda, le dijeron. Pero él empezó a enseñarles paso a paso, versículo por versículo, versículo por versículo, a la gente. Y eso le costó que lo sacaran de Ginebra. Lo exiliaron. La palabra exiliar significa rotinamit. Pero después hubieron problemas en Ginebra y lo volvieron a llamar 3 años después. Una vez más llegó Calvino. No quería regresar él, porque de ahí lo habían sacado por estar predicando la palabra de Dios. Y cuando regresó, ¿saben qué hizo? ¿Qué creen ustedes que hizo? En el versículo que había dejado, en el último versículo que les había predicado, inmediatamente agarró el otro versículo que continuaba. 3 años dejó, pero cuando yo lo invitaron otra vez a que fuera el pastor de la iglesia ahí, empezó a hablar una vez más de la palabra de Dios y lo volvió a retomar en el versículo que había dejado. ¿Por qué? Porque es muy importante la palabra. Estamos aprendiendo un poquito de la reforma, hermano. Dejémoslo hasta acá. Ya tengo 1 hora cabal de estar hablando. Yo los miro un poquito cansados a ustedes. Algunos ya me están bostezando. Gracias por tomar tiempo a Jesucito que se cayó. Hoy sí lo pusiste en modo avión. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos.